Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta mañana? Bueno, lástima que se fue mi esposa. Yo quería comenzar por ahí dándole gracias a Dios. Este día estamos cumpliendo 12 años de casados, hermano. Así que si usted la ve por ahí, felicítela, porque aguantarme a mí ha sido, hermanos, toda una hazaña. Pero estoy muy alegre con el Señor porque ha sido bueno con nosotros y hemos visto la fidelidad de Dios, la bondad de Dios en este tiempo. Así que quería comenzar contándoles eso y que estamos celebrando este día, así que Dios es bueno. Nuestros pastores están en Guatemala, hermanos, están en la ciudad de Cobán. Entiendo yo que eso es bien lejos. Así que, ¿cuántas horas son de la capital para allá? 5 horas. Pero han estado en un tiempo muy especial con la iglesia Amistad Cristiana. Los pastores que están en la capital son un ministerio amigo de muchos años. Y ahora la iglesia de ellos en Cobán estaba celebrando no sé cuántos años de aniversario, pero eran varios. Así que estaban celebrando allá con una marimba y cositas así muy, muy especiales de esa parte. Un clima espectacular, así que les mandan saludos a todos y abrazos. Y oren por ellos. Creo que todavía hoy hay actividades para ministrar. Y mañana no sé, pero seguramente cuando ellos andan por allá, siempre aparece que orar por alguien, que ministrar a alguien. Así que oremos por ellos, hermanos, que la palabra del Señor fluya, que el Señor les acompañe y que les traiga con bien. Amén, hermanos. Vamos a la palabra. Yo tengo un mensaje ahora que se llama Manteniendo la fe y la fidelidad en medio de la prueba. ¿Cuántos queremos ser fieles al Señor, hermanos? Pero entonces tenemos que saber que esa fidelidad y ese amor al Señor será probado. Y antes de comenzar, ¿cuántos de ustedes aquí han pasado por procesos donde sí dicen: híjole, Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado procesos como esos? Fíjese que yo me reuní con un amigo, el pastor Ricardo Quinteros, y le conté un proceso que yo estaba pasando. Y yo esperaba como palabras de empatía, no sé. Y me dice, cuando yo le estoy contando ahí casi con la lágrima de fuera, me dice: te admiro, me dijo. Y yo, ¿por qué? Porque Dios no le manda esos procesos a cualquier persona, me dijo. Dios se los manda a gente que va a aguantar el proceso, me dijo. Y me cambió la perspectiva, empecé a verlo con agradecimiento. ¿Cuántos quieren seguir siendo los mejores guerreros del Señor? Ahí usted vea si dice amén. Pero la verdad, hermanos, es que esos procesos lo dejan tan lindo a uno al final. Y Dios hace su voluntad y Dios quiere que nos mantengamos fieles a Él. Dios bendice a los que son fieles, hermanos. Cuando usted ve a alguien que Dios lo ha posicionado en un lugar importante, le aseguro que ese ha sido fiel. Y cuando se mantiene, esa persona ha sido fiel. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos fieles vinieron a la casa del Señor esta mañana? Cada vez los amenes más suavecitos. Bueno, Daniel 3, 16 al 18. Vamos a explorar un pasaje que es de todos muy conocido. Y vamos a estar leyendo mucho la palabra, así que acompáñeme, Daniel 3, 16, 18. ¿De qué pasaje estamos hablando? A ver, un premio. Ahí está, bárbaro Marito. Anda conectado, Marito, esta mañana. Bueno, dice la palabra de Dios. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu bendición esta mañana. Hemos podido desde el tiempo del recibimiento y luego en la alabanza hemos podido experimentar tu presencia. Sabemos que estás aquí, Señor. Y por eso te damos muchas gracias, porque es un privilegio estar delante de tu presencia. Sabemos que los hombres de la palabra hubieran querido un tiempo como este, Señor, en el cual podemos relacionarnos contigo en esta libertad y adorarte de esta manera, Padre. Bendice tu palabra, bendice este tiempo, habla a nuestro corazón y que definitivamente no seamos los mismos al salir de este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos,
para entender un poquitito, gracias hermano, para entender un poquitito el contexto de dónde se sitúa esta historia. Ustedes saben que estamos hablando de estos 3 jóvenes hebreos, ¿verdad?, que fueron llevados cautivos a Babilonia. También Daniel fue llevado a Babilonia, pero en este pasaje, por razones muy curiosas y yo creo que muy del Espíritu Santo, no aparece. Porque hay algunas personas que interpretan que este horno es la tribulación que va a vivir la tierra, y que Daniel representa esa iglesia que va a ser protegida de ese tiempo difícil, y por eso él no aparece en este episodio. Interesante, ¿verdad? Pero para entender por qué estos hebreos están aquí, pues recordemos, hermanos, que la tierra había venido teniendo diferentes imperios, ¿verdad? Recordamos el gran imperio egipcio, cuando el pueblo de Israel estuvo tantos años, ¿verdad?, en medio de ellos, con dura servidumbre, y el Señor los libró. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que con mano poderosa el Señor libró a su pueblo. Esa fue como una gran potencia, pero luego vinieron otras, por ejemplo, Asiria, ¿verdad?, que conquistó el reino de Israel, y luego vino Babilonia. ¿Cuántos recuerdan que cuando estábamos viendo en el TCD sobre Josías, salió que al final de sus días Josías se fue a enfrentar contra el rey de Asiria y contra el rey de Egipto, contra el rey Necao? Entonces esos eran potencias que estaban luchando entre sí, pero luego vino Babilonia, y estas naciones, hermanos, eran instrumentos del Señor realmente para traer su justicia, sus juicios a la tierra, a su pueblo. Ustedes recordarán cómo, por ejemplo, para mencionar un caso en el libro de los Jueces, a ese pueblo le rebalsaba el gusto, ¿verdad? Igualito que a nosotros, bueno, a otros que no han venido, por supuesto, como dice mi papá. Pero este era un pueblo que llegaban los enemigos, Dios levantaba un juez, que esos jueces eran hombres así tipo Rambo, hermanos, no se los imagine decrépitos, ¿verdad?, o sin ninguna cualidad física. Esos jueces eran guerreros, y Dios levantaba un juez que los libraba, pasaban un tiempo de estabilidad con el Señor, de obediencia, y luego el pueblo volvía a pecar. Tanto así que en ese libro de los Jueces la frase que se repite es: y en ese tiempo cada quien hacía como bien le parecía. Por eso es que cuando uno mira eso y dice, qué bárbaros los del pueblo de Israel, pero luego yo me miro a mí mismo y digo, qué bárbaro soy, ¿verdad? Y nos parecemos tanto, por eso la palabra es tan relevante en todos los tiempos, porque nos habla directamente. Entonces el Señor levantaba estas naciones para traer su justicia en medio del pecado. Por ejemplo, cuando el Señor trajo su justicia en contra de aquellos que adoraban al rey Moloch, al dios Moloch, hermano, que quemaban los niños en horno, ¿verdad? O sea, unas atrocidades que hacían. Entonces el Señor pues levantaba a estos pueblos, pero ellos tenían que, quizás sin saberlo, tenían que mantenerse en una humildad de estos pueblos, de que Dios era quien los usaba, porque en el caso de Nabucodonosor, cuando la fama se le va a la cabeza, ¿verdad?, y dice que sale a ver en el palacio, a observar todo lo que ha conquistado, el Señor lo humilla, porque aunque ellos eran poderosos, funcionaban bajo la permisión del Señor, ¿verdad? Y luego vinieron el imperio de Grecia, años antes de la venida de nuestro Señor, ¿verdad?, con Alejandro Magno. Ese fue un imperio que llenó toda la tierra, y posteriormente pues los romanos, que era ya lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento a partir de los evangelios. Entonces estos imperios fueron gobernando y han seguido a través de los años hasta ahora. Usted sabrá cuáles son los imperios que ahora pues predominan en la tierra, las potencias que ahora vemos, que son amenazas y que se tiran el uno con el otro, ¿verdad? Los Estados Unidos, China, Rusia. Son imperios, hermanos, que el hombre llega a pensar de que va a poder hacer lo que quiera, pero nuestro Dios sigue gobernando. Amén. Y a pesar de las amenazas y de las cosas que ellos quieran hacer, el propósito del Señor va a prevalecer. Dicen Proverbios, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. Y nosotros estamos bajo la protección del Señor. Y estamos protegidos bajo la mano poderosa del Señor. Y lo alabamos por eso. Entonces, el rey Nabucodonosor pues se había vuelto en este momento de la historia un hombre con mucho poder, y lleva a cabo su primera invasión a Jerusalén. Tengo unos datos por aquí, en el año 605 a.C., y toma cautivos a algunos hombres, a unos nobles. Entre ellos iba Daniel, iban estos 3 muchachos. Y mire que algo interesante, hablando del contexto de ellos, es que
Nosotros los conocemos más famosamente como Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos son nombres babilonios, no son sus nombres hebreos. ¿Cuántos recuerdan los nombres hebreos de ellos? Misael, a ver, alguien, Ananías y otro, y Azarías, ¿verdad? Entonces, miremos un poquito, fíjese que Ananías, su nombre significaba el Señor es misericordioso. Pero al llegar a Babilonia le cambian el nombre y le ponen Sadrach y significa iluminado por el Dios Sol. Misael, ¿quién es como Dios? Es una expresión de alabanza. ¿Quién es como Dios? Pero le ponen Mesach, que significa ¿quién es como Acú? Un Dios babilónico. Azarías era el Señor es mi ayuda. Y Abednego, que fue el nombre que le pusieron, era siervo de Nego, o sea, siervo del Dios de la sabiduría. Entonces, vemos un intento del enemigo, personificado en este rey Nabucodonosor, de cambiar la identidad de estas personas. Imagínense, ellos en sus nombres profetizaban lo que Dios haría en este relato, en la historia. El Señor sería misericordioso. Esto iba a desatar una alabanza que la gente iba a decir, ¿quién es como el Dios de ellos? Y también a través del nombre de ellos, la gente podría saber que el Señor es quien nos ayuda. Pero ellos le dijeron como que los dioses de ahí son quien les ayuda. Como que la sabiduría de ellos es la que predomina. Entonces hay momentos, hermanos, en que el enemigo va a intentar, en medio de los procesos y de las cosas difíciles que nos toca pasar, atentar contra nuestra identidad. Nosotros realmente hemos sido, hermanos, creados por el Señor y hemos sido creados para los propósitos de Dios. Yo hablaba con alguien un día de estos, porque esta persona ha estado caminando un poco en vía contraria. Es de esta gente que usted la ve y usted discierne que tiene un llamado de Dios, que ha sido creado para la alabanza del Señor, para ser una persona no que sea cualquier asistente a iglesia, sino que sea una persona que sea determinante en el propósito de Dios. Pero esta persona ha decidido pues temporalmente caminar alejado de su propósito. Y entonces yo le decía a esta persona, no puedes permitir que el enemigo te diga que sos alguien que realmente no sos. Y yo le preguntaba a él, ¿quién sos tú? Y batalló un poco para responderme. Como yo vi que batalló, yo le dije, hermano, vos sos alguien que Dios ha diseñado para grandes cosas. Vos sos alguien que está diseñado para llevar la palabra de Dios. Vos sos alguien que Dios ha dado dones y habilidades. Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿quién es usted? Se ha hecho esa pregunta, ¿quién soy yo? Y muchas veces con lo que respondemos es, yo soy un licenciado en tal y tal rama, o yo soy el ingeniero fulano de tal, y esa no es la respuesta. O yo soy el hijo de, o soy el esposo de. Y empezamos a mencionar a veces en la respuesta las cosas que hacemos, pero nosotros no somos las cosas que hacemos, ni somos nuestro puesto terrenal aquí en la tierra. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Somos llamados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él diseñó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dígale que tiene la par, aquí donde me ve yo no soy cualquier cosa, dígale. Yo tenía un amigo que cuando lo vituperaban decía, aquí donde me ve Dios también, el Señor también murió por mí, decía así. Hermanos, pero que nos entre esa verdad esta mañana, no somos poca cosa. Ahora, no levante la mano, pero ¿cuántos en algún momento nos hemos sentido poca cosa? No tan importantes. Más que todo cuando nos comparamos quizás con otras personas que hacen las cosas de manera tan espectacular. Hay gente que habla en la oficina, lo ponen a decir unas palabras y habla tan hermoso y después le toca a uno y uno se muerde la lengua y uno se compara. O mide las habilidades que otro tiene. Quizás lo que nos toca en la parte de las artes, eso es matador, hermanos, cuando uno se compara con otro cantante, con otro músico, con otro bailarín, con otro pintor, con otro diseñador, con otro fotógrafo. Pero hermanos, la verdad es que no somos cualquier cosa. Ahora, no merecíamos nada, ese es un hecho, pero en Cristo nosotros tenemos valor. Ponga su mano aquí y diga, yo soy una persona muy valiosa. Pero el problema, hermanos, es que nosotros olvidamos quiénes somos. Olvidamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cuando yo, ahora que ando de aniversario, me estaba acordando que cuando nosotros estábamos recién casados con Vilma, pues nos habíamos ido a vivir a un apartamentito pequeño
en el cual no había internet, no había televisor y yo tenía un iPad. Entonces, pues para hacer algo un día en la noche, imagínense, todavía rentaban películas, no sé si todavía, en Apple rentaban películas y yo la descargué para el iPad y duraban como 3 días, 4 días. Y entonces, como uno en esos tiempos quiere quedar bien, vea, yo quería ver una de matar, pero ella quería ver una película de niña. Entonces ahí pues me soplé yo la película de niña, pero mira qué buena película, se llama Votos de Amor. No sé si algunos la han visto, The Vow, creo que se dice en inglés, para los que solo mastican inglés. Hermanos, qué película más bonita, se la recomiendo. Mire, es de una pareja que se casan, espectacular la relación de ellos. Él es un músico, productor, y ella creo que es artista, es pintora. Y un día están saliendo de me equivoqué, ¿qué hace ella? Sí, creo que escultora es. Sandrita anda en el río ahorita, ya vio. Y mire, van saliendo de un restaurante donde a ellos les gusta comer y tienen un accidente. Ella sale volando por el parabrisas, si no mal recuerdo, tengo años de no verla, y queda tendida ahí sobre el carro. Y resulta que ella olvida quién es el esposo. Y entonces comienzan, ya viven juntos, pero el primer choque es cuando él la va a ver al hospital, que está la familia de ella, y ella no lo reconoce. Entonces la dinámica de la película es que él trata de reconquistarla y ella no lo recuerda. Ya voy a llorar otra vez, hermano. Y de eso trata la película. Y al final, entiendo que se vuelven a casar, si no mal recuerdo, pero hay una leyenda al final que dice que ella nunca lo recordó. O sea, ella volvió a construir una historia. Hermanos, hay golpes, aquí va la aplicación, ¿verdad? Hay golpes en la vida, hay procesos en la vida que de repente nos hacen olvidar quiénes somos en Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido gente que en otro tiempo predicaban de una forma, adoraban al Señor de una forma, y quizás es la gente que uno miraba para arriba, la gente que uno admiraba, la gente a la que uno se quería parecer, pero vino un golpe de la vida que les hizo olvidar, ya no recuerdan esos tiempos. Había uno que era de esos músicos que yo admiraba y un amigo me dijo, me encontré a fulano y me quedé triste porque fíjate que me empezó a hablar con un montón de malas palabras y vulgaridades, me dice. Pero me dijo, él me dijo, a este le falta estar redimido, pero hay gente que te habla con malas palabras y hasta le riman bien bonito y da risa escucharlos, me dice. Gente que la creatividad le fluye con el lenguaje propio salvadoreño, pero a él no, me dijo. Era bien incómodo verlo forzarse a hablar de esa manera para hacer el punto que él ya no es cristiano. Entonces, es una tristeza. En algún momento yo fui a su iglesia y él fue el quien me invitó, el quien me dio la bienvenida, el que estaba organizando la actividad. Hermanos, pero que las cosas que nos suceden no nos hagan olvidar quiénes nosotros somos. Nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Bueno, a los discípulos los llamó y dice que en primer lugar los llamó para que estuvieran con él. Entonces nuestro primer llamado es a estar con el Señor, conocerlo, pero a servirlo. Entonces, había toda una estrategia del infierno para atentar contra la identidad de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, podemos ver, hermanos, que la presión que ellos estaban viviendo no era poca cosa, era una presión constante. Desde que le llevan y le cambian el nombre. Imagínense que llegamos a un lugar y nos empiezan a decir de una forma que sugiere algo totalmente contrario a lo que nosotros somos. Hay una presión ahí completamente. Las costumbres, lo que ellos miran, me imagino que desde la arquitectura ellos podrían observar figuras y cosas dedicadas a demonios, algo que ellos no estaban acostumbrados. Todo el ambiente era totalmente hostil, hermanos. Entonces ellos estaban viviendo esto. Acompáñenme del versículo 1, capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Dice, estamos en el capítulo 3 de Daniel, versículo 1 al 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas,
magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que se había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la bocina, de la flauta, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Había una atmósfera de temor, hermanos, porque aquí habían varias naciones, o sea, había gente que estaba traicionando a sus dioses, a sus deidades, pero no les importaba porque la idea era salvar la vida. Entonces, dice la palabra que, para ponerlo en palabras más actuales, la estatua medía unos 30 metros de alto y unos 3 metros de ancho. La había levantado para sí mismo. Imagínense cómo era el ego de este hombre, la idolatría hacia sí mismo, que no los puso a adorar una estatua de los dioses de ellos, sino una de él mismo. En otra, más adelante dice que Dios podrá librarlo de mi mano. O sea, él se está poniendo incluso por encima de sus propios dioses. Ese era el nivel de orgullo que se manejaba este hombre. Podemos ver, hermanos, que hay una presión impuesta y hay una presión social y cultural. Esta música representa las influencias del mundo, hermanos. Y una cosa muy importante una cosa que pudiéramos pertinente que pudiéramos preguntarnos es: ¿cuál es la canción de este mundo que nos hace dudar a nosotros de nuestra fidelidad al Señor? ¿Cuál es la canción que el mundo te está tocando? ¿Cuál es la canción que la vida está interpretándote en este momento que te hace dudar muchas cosas? ¿Verdad? Hay gente que la canción que le suena tiene que ver con las cosas materiales. Y hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea para avanzar en las cosas materiales. No importa los medios, siempre y cuando se obtengan el estatus o parecerse a o querer entrar en cierto círculo o progresar en la vida. Hay gente que no le interesa eso. Y hay gente en la iglesia también que está pasando eso. Hay gente que la canción que le suena tiene que ver con la fama, que la gente reconozca lo que está haciendo. Que la gente realmente vea que él es una persona que está ocupada haciendo. Y esto peor si en el ministerio, ¿verdad? El pastor Miguel me contaba de un hermano que él conoce, que se había llenado mucho de actividades, y otro pastor le dijo: ¿no te has dado cuenta que el enemigo es el que te ha llenado la agenda? Y era una agenda ministerial, pero estaba tan ocupado, y la cosa era que los demás vean que estoy haciendo algo. Aunque estemos haciendo cosas para el Señor, supuestamente. Hay momentos para los que estamos en el ministerio y estamos llenos de actividades, que vamos a escuchar una voz por ahí, pero hay que saberla distinguir porque a veces no es tan claro. Pero esa voz suena como diciéndonos: te extraño. Dios diciéndonos a nosotros. O sea, estás yendo tanto a hacer esto, tantas actividades, que extraño que vengas a esos momentos. Yo lo he sentido, y son momentos donde yo tengo una almohada dura en el cuarto, que no la uso para dormir porque duele el cuello. Esa es mi almohada para tirarme al suelo. Y yo he adoptado se lo voy a compartir, esto no estaba en el bosquejo. Fíjense que rápido el comercial, al estilo mi papá, me voy a echar un comercial ahorita. Tengo un amigo que él había hecho un pacto con Dios de no ir a tocar nunca algo del mundo, es músico. Y un día estaba pasando él por una gran aflicción y le salió ir a tocar cumbias, y le iban a pagar un gran dineral por unas cumbias que iba a tocar. Ya iba a tocar cuando se tropieza y se quiebra el brazo. Ya no pudo ir, y el Señor le recordó el pacto que había hecho. Entonces llega a la iglesia, porque después de ir a tocar las cumbias iba a ir a tocar a la iglesia. Llega con el yeso y el pastor le dice: ¿qué pasó, hermano? Le dijo: tuve un accidente. Y dice que el pastor le dijo: ¿y ya se humilló? Le preguntó. Eso le preguntó, ya se humilló. Y luego él lo sintió la pedrada de parte del Señor. Y luego le llamó a su papá y le contó lo que había pasado y le dijo: hijo, humíllate. Entonces yo, a raíz de esa anécdota que él me contó,
yo he tomado ese concepto. Y hay una alarma que a mí me suena todos los días que dice humillarse. Es al final del día. Entonces yo uso esa almohada, por eso es el comercial. Porque esa es mi hora donde yo me voy a humillar. Si han habido cosas buenas en el día, si ha habido gente que me ha hecho comentarios positivos, yo llego y me humillo. Porque yo voy y recuerdo que para nada depende de este pellejo, hermano. Así es que esto es lo más podrido que usted pueda ver. Entonces yo recuerdo en esos momentos que todo es por el Señor. Entonces, ya ni me acuerdo por qué les estaba contando eso, para más al estilo de mi papá, que se me olvida por qué. Pero la idea, por lo de la fama. Pero la idea es que necesitamos humillarnos delante del Señor. Hay muchas veces que estamos haciendo cosas para buscar el reconocimiento de los demás. Una canción que puede estarnos sonando es el querer pertenecer a algún grupo, y por querer pertenecer a algún grupo nosotros estamos dispuestos a hacer concesiones con el mundo y con el pecado, hermanos. Por ejemplo, hay gente, quizás de sus compañeros de trabajo, que le pudiera creer a usted cualquier cosa menos que usted es cristiano. Por la forma en cómo nos conducimos, por la forma en que celebramos lo que todo mundo dice y hace, por la manera en que participamos de las actividades que no deberíamos de participar. Hermanos, tristemente la imagen también se ve en la iglesia. Fíjense que yo me enteré de una iglesia muy grande en los Estados Unidos que estaban formando su fila de cantantes principales para aparecer en el culto, en televisión, para todos los países. Y llegó un hermano canoso a hacer las audiciones y le dijeron que no podía participar. Cantaba muy bien y todo, pero le dijeron, tu imagen física no corresponde a la imagen que queremos proyectar. Imagínense qué feo, hermano. Y tengo otro amigo, el que se humilló, que Dios lo humilló, iba a salir en un video de música cristiana y le dijeron que no, él no, porque está muy feo y la imagen, hermano, parece broma, pero es real. ¿Por qué cuidamos tanto la imagen, hermano? Y a veces, como es, el Señor te salvó, pero te dejó la cara para que te acuerdes. Entonces, hermanos, hay tantas de testimonio, hay tantas canciones que el mundo nos canta que nos impiden la rendición y la fidelidad al Señor. ¿Qué otras canciones podrían sonar? ¿Verdad? La inmoralidad, hermanos. Me gusta que ahí se pusieron serios, ¿verdad? Hermanos, miren, ¿saben ustedes que el pecado de la inmoralidad no está en aquel versículo que dice resistid al diablo? Usted no tiene que ir a ponerse de pechito contra la inmoralidad. Ese pecado se resuelve huyendo, escapándose. No, hermano, yo le digo, cuando me toca aconsejar en este tema, y siempre le digo a las personas, no ha nacido San Campeón, no ha nacido alguien que pueda librarse de eso, hermanos. La inmoralidad es un enemigo que a todos nos persigue, a todos, y digo nos. No hay nadie, hermanos, que pueda presentarse y decir, no, a mí eso no me afecta. Cuando usted oiga que esa persona dice, a mí eso no me afecta, no le crea, hermanos. Hay que tener un cuidado. Y hay veces, hermanos, que nosotros fácilmente nos doblamos ante esa estatua, nos rendimos hacia esos deseos. La inmoralidad de todo tipo, hermanos, a veces no lo ponga como simple y sencillamente ir y hacer algo malo con otra persona. La inmoralidad de la imagen que yo quiero proyectar, de cómo quiero que me perciban los demás. Quizás esto a veces se ataca mucho a las mujeres cómo se visten, pero la verdad es que hoy los hombres, hermano, es un degenere completo, pues. Yo visitaba una iglesia que me invitaban a tocar y había un tipo que se vestía en la primera fila como que era Pedro el Escamoso, hermano, socadito, el botón hasta aquí, y danzaba todo extraño, el pantalón apretado, para fregar a las coristas, hermano. Sí, hermano. Y las hermanas ya en otra revelación, ve ahí en medio de la alabanza. O sea, hermanos, hay que tener mucho cuidado. No es el tema de la santidad, pero ¿por qué yo debo ser santo? Porque Dios es santo, hermanos. Y si yo soy hijo de Dios, yo soy llamado a ser santo. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces esa es una canción que no suena. El descanso puede ser una canción que no suena. Alguien, otro ejemplo. Soy lleno de ejemplos esta mañana, pero alguien me decía es que
trabajo tanto que pues hicimos el esfuercito, invertimos y salió la casita en la playa. Entonces es una lástima pasar toda la semana y no ir. Entonces el domingo es el que nos queda libre. Y hay que ir, y estoy construyéndole la casa y ya 10 años y le sigue haciendo cositas a la casa. Y son 10 años donde no lo volvimos a ver en la iglesia. Y yo creo que hay que descansar. Y es más, hermanos, y aquí me voy a comprometer, ahí que mi papá me reprenda después. Pero hermanos, si usted un domingo allá a los 4 o 5 meses le salió una vacación y le salió irse a la playa, vaya hermano, descanse. Descanse. Yo sé que los tráficos en la semana, las presiones del trabajo, si a usted le salió una oportunidad y ese es el día, descanse. Pero una vez allá de vez en cuando, hermano. No todos los domingos. Yo creo que hay una teología del descanso y que debemos descansar. Por ejemplo, hoy en la tarde, una de las mejores cosas que usted puede hacer, si no tiene niños chiquitos, es echarse una buena siesta, hermano. Los demás, durmamos cuando ellos duermen, si es que se duermen. Pero el descanso es necesario, pero no cuando se vuelve un Dios, hermano, porque hay gente que ya pasa a otro plano eso. Y entonces nos vamos olvidando del Señor, nos olvidamos del servicio, ya no queremos hacer cosas. Y me decía alguien, yo quiero renunciar al ministerio porque solo a mí me toca ir. Y yo le dije, dale gracias a Dios, sigue siendo un privilegio. Que los demás no lo hagan, ellos se pierden el privilegio. Pero si tú tenés la oportunidad de hacerlo, sigue siendo un privilegio. Son canciones que nos suenan, hermanos. Pero dice Éxodo 20, 3 al 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Él es nuestro Dios. Entonces, así como estos jóvenes decidieron no inclinarse ante aquella estatua, nosotros debemos resistir a la presión de la canción que nos suena en este mundo, hermanos. Ahora, hay personas que pudieran decir, ¿verdad? Quizá fueron muy radicales aquellos, ¿verdad? Porque ¿cuántos iban a tardar en postrarse? 1 minuto, 3 minutos. Cualquiera podría argumentar, pues sí, pero no me voy a jugar la vida por una tontera, pues si aquí no hay nadie más del pueblo que me esté viendo. Además el Señor sabe que lo amo. Entonces, esto no representa nada, ¿verdad? Yo puedo hacerlo sin ningún problema. O podría otro más espiritualmente, yo me inclino externamente, pero por dentro estoy de pie ante mi Dios. Podrían ser excusas que sonaran. Otra podría ser, una vez va a ser esto, hombre, pero Dios no creo que Dios sea así, pues si yo le he sido fiel toda la vida, por una vez que me agache no creo que haya un problema. O Dios va a entender que lo estoy haciendo para salvar mi vida, porque ¿para qué le voy a lavar en el sepulcro, ¿verdad? Como el salmista, ¿verdad? Le voy a lavar mientras esté vivo. No, pero esa no fue la determinación que ellos tomaron, hermanos. La determinación que ellos tomaron era que ellos entendían que de esos 10 minutos de rendición absolutamente el Señor podía tener implicaciones eternas. Hay momentos en los que uno puede decir, si esto es cosa de un ratito, hombre, sí. ¿Y quién se va a dar cuenta? Si solo es un traguito que dieron en la cena de Navidad, que van a decir que uno es religioso, pues. ¿Para qué me voy a dar color aquí con esta gente? Si nadie va a notar que este precio lo inflaron y son 20 pesos, pues. O sea, voy a dar ofrenda de esos 20 pesos. Es que son 2 latas nada más, una es para la carne y la otra, pues sí, por si da sed, ¿verdad? Una cosa así. Hermanos, hay muchas excusas, hay muchas cosas que nosotros podríamos decir, pero va a ser inofensivo, va a ser rápido. Pero estos hombres no anduvieron con cuentos, hermanos, tuvieron una determinación tremenda. Y si uno lo analiza de plano, ¿y qué les hubiera costado? Solo bajar la cabeza y ahorrarse el problema. Pero es que no eran de los cristianos que vemos ahora en este tiempo. Era más difícil, hermanos, era toda la presión, era la amenaza real. Los únicos 3 pelones, bueno, no sé si eran peludos o pelones, pero que se quedan parados, todo el mundo se agacha y ellos quedan ahí. Era evidente, hermanos, o sea, era jugarse la vida. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a jugarnos la vida por el Señor? Algunos vamos a decir amén, pero la verdad es que ya estar ahí donde asustan, esa es otra cosa. Entonces a menudo nosotros vamos a buscar excusas para justificar nuestros compromisos con el mundo, pero debemos recordar, hermanos, que si hay una característica que Dios tiene, es que Dios todo lo ve, todo lo mira. Dios mira y le pone mucha atención a la fidelidad cuando nadie está viendo. Por eso promovió a David.
Yo les decía la última vez que prediqué, cuando nadie lo veía, él era fiel con las ovejas. Por eso promovió a José. Cuando no había otra persona más en esa habitación con la esposa de Potifar, Dios vio el corazón. Y por eso lo promovió, aunque nadie lo viera. Ahora, ¿cuál es la respuesta de fe ante la amenaza que ellos tienen? Veamos los versículos 16 al 18, que son los que leímos al inicio. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Saben por qué les dijeron eso? Porque el rey, como no creía, fue algo así como: no creo que ustedes se hayan atrevido a desafiarme. Y la pregunta: ¿es verdad? ¿Es verdad que ustedes no se postraron? Imagínense la presión, el calorcito que ya se siente del horno y el rey encarándolo. ¿Es verdad? Parecido a otro que no pasó la prueba. No fueron esas palabras, pero es el mismo sentido. Cuando está Pedro en aquellos jardines y le dicen: es verdad, vos andabas con el Señor, ¿verdad? ¿Verdad que vos andabas con Él? Es que se te oye. Y Pedro empezó a maldecir para que su hablar no lo delatara. En ese momento Pedro no pasó la prueba. Entonces este hombre los está encarando, ¿verdad? Es verdad que no se postraron, y ellos por eso dicen así: la verdad, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínense qué valor de esta gente. 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuántos se impresionan con el valor que tenían estos? O sea, era una cosa, pero una determinación. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen al Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor, nos damos cuenta que no hay nadie más grande que Él. No hay situación que nos pueda atemorizar, porque ya lo vimos. Es grande, ¿verdad? Como cuando venían los sirios a atacar a Eliseo y a su criado, y Eliseo tranquilo, y le dice: ábrele los ojos. Y él ve todo el ejército de ángeles, Jesse. Por eso Eliseo está tranquilo. Ellos conocen al Señor. Dice la palabra que Job, estando en lo difícil de su proceso, Job dijo las palabras: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cuántos aman la historia de Job, hermanos? Todos amamos la historia de Job hasta que nos toca ser Job, ¿verdad? Pero era otro hombre que tuvo esa determinación, hermanos. Entonces ellos tenían una valentía y una respuesta. Sin duda alguna, hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos ese tipo de determinación para Él. Yo creo que lo que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios no es poca cosa. En su misericordia, yo en el 2011, por primera vez, fui expuesto a una materia bíblica que se llama soteriología, que es el estudio de la salvación. Y si a mí algo me quedó claro, hermanos, en esas clases que vimos en el 2011, fue la enorme salvación, y no entender, porque no pude entender por qué Dios lo hizo, por qué nos salvó, por qué nos amó de esa manera. No lo pude comprender. Seguramente puedo decir con toda certeza que mi vida cambió al entender ese principio, porque me vi a mí mismo, vi la condición tan complicada que no tenía ninguna respuesta, y al mismo tiempo entendí cómo Dios en su amor todo lo dio por alguien como yo, que simple y sencillamente era enemigo de Él. Podemos decir, los romanos crucificaron al Señor. No, lo crucificó mi pecado. Lo crucificó mi forma de ser, mis fallas de carácter, esa manera en la que uno explota, esa manera en la que uno ve inmoralmente a otro. Eso crucificó al Señor, y cuando yo entendí eso, mi vida, mi perspectiva del Señor cambió. Yo creo que a nosotros nos hace falta muchas veces entender lo que implica el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. De tal manera que cuando se presentan las oportunidades de pecar, podemos decir, como dijo José: yo no le puedo hacer eso a mi Dios. No le puedo fallar de esa manera al Señor. Es tanto lo que he recibido. Solo yo, hermanos, o alguien más ha recibido mucho aquí de parte de Dios. Dígale que tiene a la par: lo que hemos recibido es enorme. No tiene palabras para describir la salvación y el perdón que hemos recibido. Hermanos, piense por un momento. Nosotros íbamos a una muerte continua, eterna, por la eternidad, pero ya no vamos para allá. Ahora vamos a una mesa servida. Estaba la semana pasada, lastimosamente partió a la presencia del Señor, el papá de una gran amiga, y tuve la oportunidad de llegar a despedirme de él.
Mi esposa creció en la misma iglesia donde ellos se congregan y en los grupos de matrimonios él era el tío Oscar. Y ya cuando yo me relacioné con él, también pasó a ser el tío Oscar para mí. Un hombre sumamente amoroso, tan cariñoso, sobrino me decía y me abrazaba, le daba un beso a uno, y de esos abrazos, así como de esos que da mi papá, de hombre robusto, que no lo suelta uno, y uno quiere estar con esas personas. Partió para la presencia del Señor, un cáncer metastásico que le inició hace 2 años, pero se lo descubrieron lamentablemente hace 3 meses, entonces su partida fue prácticamente pues de un día para otro. Alcancé a llegar a despedirme de él. Y cuando iba para allá, mi mamá me dijo, si Dios te da la oportunidad, ministrarle que no tenga temor, que el Señor lo esté esperando. Entonces yo me acerqué a su oído y le dije, tío Oscar, aquí estoy, soy Luis. Y movió el pie porque ya estaba inconsciente. Él estaba en cuidados paliativos, ya no había nada que hacer. Ya estaba inconsciente porque ya su hígado, sus riñones ya habían colapsado. Solo estaban esperando que muriera el páncreas para que ya fueran cuestión de minutos, ¿verdad? Entonces llegué y movió el pie y le dije, no tenga temor, el Señor lo está esperando, transite. Siéntase orgulloso, sus hijos le sirven al Señor. Y se le rodó una lágrima. En la madrugada partió. Entonces cuando yo le estaba diciendo eso, tuve como una sensación, como una visión de cómo sería cuando el Señor lo recibiera. Eso fue la semana pasada. El viernes en la noche fuimos con César a ministrar a una iglesia en San Marcos y uno de los músicos que están ahí nos cuentan, esta es otra historia, pero va amarrado a lo que le quiero decir, nos cuenta que hace unos años él y sus hermanos venían de servirle al Señor en la iglesia, tuvieron un accidente y uno de ellos quedó prácticamente muerto, sin palpitaciones ni nada. Sin esperanza de los médicos, el Señor hace un milagro y lo devuelve a la vida. A la semana, después de haber quedado como muerto, vuelve a la vida después de una semana. Su familia está orando y este muchacho les dice a su familia, gracias que oraron por mí, pero algo así como ya la riegan ustedes, yo no me quería regresar, les dice. Porque lo que vio al estar en la presencia de Dios, dice que lo describió como que estuviera en el espacio, flotando en medio de las galaxias. Y que él vio una luz sorprendente, enorme, y él sabía que era Jesús. Y entonces él empieza a correr y la luz empieza a regresar. Y luego recordó otra parte, que aparecen 2 hombres en una puerta y le dicen, Oscar, porque se llama Oscar, no es tu tiempo, es hora de regresar. Y regresó. Y por eso regresó como timado, ay, yo no me quería regresar. Él estima que fueron 5 minutos, pero fueron 8 días. 8 días en la presencia de Dios. Entonces, qué tremendo, hermanos, es saber que nosotros, al morir, no vamos a ir a una condenación eterna. El Señor nos va a estar esperando. Vamos a estar con Él por la eternidad. Y lo que este joven decía era, cuando yo estaba en esa atmósfera, en ese ambiente, yo no extrañaba nada de la tierra, dice. No me hacía falta nadie, no pensaba en nadie. Me sentía completo, me sentía como flotando en el espacio, es lo que vio. Pero no me dio temor, me sentía pleno, me sentía completo. Hermano, eso, híjole, o sea, eso que hemos recibido de parte de Dios, nos debería hacer a nosotros abstenernos de postrarnos ante los ofrecimientos de este mundo, hermanos. Abstenernos de hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Qué bonito va a ser podernos presentar delante del Señor en aquel día con la frente en alto y decirle, Señor, hice todo lo posible, pero no te negué. Hice todo lo posible, a veces caí, pero me esforcé todos los días por no traicionarte, porque entendí que lo que me habías dado era tan enorme y me esforcé. El Señor sabe, hermanos, que nosotros tenemos debilidades y se compadece de nosotros. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse. El Señor ya da por descontado que le vamos a fallar, pero una cosa es que nuestra humanidad, que ni modo va a fallar, y otra cosa es ya ir deliberadamente. Entonces eso es lo que no debemos de hacer. Quiero ir cerrando porque lo que estos jóvenes experimentaron fue que aquel hombre se enojó cuando ellos lo desafiaron. Dice que mandó a calentar el horno 7 veces más, de tal manera que los que cuidaban la puerta murieron incinerados. Y entonces los meten a estos jóvenes al horno y de repente, dice nuestra versión, Reina Valera, o en las otras más comunes,
que el rey Nabucodonosor se sorprendió porque de repente ve que 4 se están moviendo en el fuego, pero le había echado 3. Y se sorprende, pero hay una versión latina que se llama la Septuaginta. Y ahí lo que dice es que Nabucodonosor se sorprendió porque escuchó cantos. Que aquellos 3, hay un relato bíblico que dice que cuando ellos estaban en el fuego, lo que el rey escuchó es que estaban cantando alabanza, hermano. Hermano, yo no sé cuál es la presión del horno que usted pueda estar viviendo, pero estos son momentos, si usted está pasando por crisis, son momentos para levantar alabanza al Señor. Una de las canciones modernas de alabanza que han salido hace poco dice, levanto un aleluya, se dice la canción. En medio de la adversidad, en medio de la tempestad, levanto un aleluya, en medio del temor. Hermanos, los momentos difíciles son para levantar alabanzas al Señor. ¿Cuántos recuerdan a Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué es lo que le brota? Alabanza. Lo que va a brotar es lo que hay dentro de nuestro corazón, hermanos. Los procesos difíciles, los momentos de horno, solo nos recuerdan que Dios está con nosotros. Hebreos 11:6 dice, pero es necesario que el que le busca crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dios es real, hermanos. Y eso no es un cliché, es una verdad. Cuando usted le busca, Él está ahí. Cuando usted está pasando por momentos de crisis, Él está ahí. Y escucha las alabanzas que surgen de esos momentos. En los momentos de crisis surgen las alabanzas más preciosas y más genuinas. En los momentos de dolor surgen las palabras que el Señor va a recibir con mayor sinceridad. El Señor escucha. El Salmo 84 en el versículo 6 dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes. Es decir, hay personas que cuando están pasando por la aflicción y por las lágrimas, toman la determinación de cambiar el tipo de fuente. De ellos está saliendo una fuente de tristeza, de lágrimas, pero ellos deciden cambiarla a una fuente de gozo. ¿Cómo puede ser que alguien en momentos de dificultad y en momentos de angustia cambie la canción de tristeza por una canción de gozo? Es que esa persona se vuelve profética en el momento de crisis y sabe que lo que está pasando no es el final de sus días. No es lo que Dios ha hablado para usted. ¿A cuántos Dios les ha hablado cosas maravillosas, hermanos? Voy a hacer algunas preguntas. ¿A cuántos Dios les ha hablado de salvación para sus hijos, que van a venir todos de la mano sirviéndole al Señor? ¿A cuántos Dios les ha hablado de provisión extraordinaria, que Dios lo va a usar? ¿A cuántos Dios les ha hablado de ministerio? Amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado de avance en el trabajo, en lo que hacen? ¿A cuántos Dios les ha hablado de prosperidad? Amén. ¿Cuántos no estamos viendo eso ahorita? Ahí para adentro, el amén. Dele gracias a Dios, hermano. Porque la primera cosa que sucede, luego de que Dios le hizo un ofrecimiento y luego que Dios le hizo un llamado, es un gran proceso, hermano. Nada en el Señor es al estilo Maruchan, nada es instantáneo. ¿Cuántos este año han pasado por procesos? Ese amén. Encontré una prédica, a los que quieran me escriben, se la mando con mucho gusto. El apóstol Ricardo Di Rocco. El tema es enamórate del proceso. Le voy a dar lo voy a dejar picado para que me la pida. Cuando tú te enamoras del llamado, dice, te vas a tontar cuando el llamado te llegue. Vas a creer que te mereces las cosas. Vas a pedir un hotel 5 estrellas. Vas a ser un arrogante. Pero cuando te enamoras del proceso, vas a dejar que Dios te moldee. Y él dice un principio que a mí me encantó. Algunos tenemos como la idea de llegar a, y vivimos la vida trabajando para llegar al gran momento. Pero no sé qué se nos ocurre que va a pasar, porque, ¿y si yo llego a, y de ahí qué pasa? ¿Qué sigue después? ¿Ya me puedo morir o qué? Y llegué a, por ejemplo, y entonces, ¿qué voy a seguir haciendo el tiempo que me queda de vida? Aburrido porque llegué a. No sé cuántos de ustedes se han propuesto, cuando yo llegue a tener esto, cuando yo, la posición de, pero ¿qué pasa? Y cuando lleguemos ahí, ¿qué? Y de ahí, ¿qué? Morirse quizás, ¿verdad? Entonces quizás el gran momento de llegar a, sería en el último tiempo de nuestras vidas. Entonces, en lugar de ponerle atención al llegar a, él dice, enamórese del proceso. Porque cuando usted entra al proceso, inevitablemente quien lo recibe en el proceso es Dios. Usted está en las manos de Dios. No se preocupe tanto por llegar a ese momento donde quiere llegar, porque de entrada, cuando entre al proceso, ahí va a estar Dios. Y no hay mejor lugar donde usted pueda estar.
Por lo tanto, si usted está pasando un proceso, alégrese porque ya llegó a donde Dios está, ya Él está ahí. Y en ese momento de ese proceso usted lo va a conocer de una manera impresionante. Y lo va a seguir conociendo. Y lo va a seguir experimentando. Entonces los procesos, hermanos, son para conocer a Dios. Diga conmigo con fe, benditos procesos de Dios. Dígalo, benditos procesos de Dios. Este es solo para los atrevidos. Quiero entrar a los procesos de Dios. Es que, hermano, son difíciles, pero ahí está Dios. Y no hay peor lugar que estar donde no está Dios. Si usted quería una vida tranquila, hermano, eso no tiene gracia, porque ahí posiblemente no esté Dios. Pero si usted entra al proceso, ahí está el Señor. Y no hay mejor cosa que estar donde Él está, conocerlo. Entonces el rey se asombra cuando escucha las canciones y se maravilla de lo que está pasando. Algunos estudiosos dicen que no hay certeza, no se puede saber si ellos lo vieron al cuarto varón. Quien lo vio fue el rey, porque no dice que ellos interactuaron con él. Hay momentos que estamos en el fuego que no lo vemos, no lo escuchamos, pero está ahí. Y la gente lo puede ver. La gente dice, este Ramón del 2024 no es el mismo de hace 10 años. Ven algo que él no ve. Observan algo que él no ve. Esta hermana Ani de esta temporada es otra cosa. No se quiebra la primera. Ella quizás no lo ve, pero los demás vemos esa presencia de Dios que la ha estado llevando, que la ha estado rodeando. ¿Cuántos no son el mismo de antes, hermano? ¿Cuántos han experimentado que hay gente que le dice, te veo diferente, este proceso lo has asimilado de otra forma? Es que Dios está con nosotros en medio de esos procesos, hermano. ¿Qué vino después? La honra. El Señor los levantó a estos jóvenes a puestos importantes. El rey dijo, a este Dios vamos a orar, este Dios es verdadero. Es lindo cómo termina, pero para mí lo más lindo no es que los hayan posicionado, sino que en el proceso lo conocieron y fueron fieles. Si nosotros en el proceso les somos fieles, ya lo hicimos. Dígale al que tiene ahí a la par, ya lo hiciste. Si eres fiel, ya la hiciste. ¿Qué es el éxito, hermanos? ¿Qué es el éxito en la vida? Ser fieles a Dios, hermano. Donde nos esté tocando pasar, ser fieles a Dios. No, pero es que fulano, porque está allá. No se preocupe por fulano. Usted en el propósito, en el proceso que usted está, séale fiel a Dios. Eso es lo más bello, lo más exitoso que puede. Caminar con la sonrisa del Señor todos los días es lo más hermoso que nos puede suceder. ¿Cuántos fieles han venido a la casa del Señor? Póngase de pie, hermanos, orémosle a nuestro Dios. Démosle gracias. Qué bien que ya vino nuestro pastor Miguel, viene de Hechos. Gloria a Dios. Antes de yo empezar a orar, quiero que usted empiece a orar, hermano, y le pida al Señor que le dé su gracia, para que usted le pueda ser fiel al Señor. Esta es una llamada de atención para nosotros, hermanos, para no arrodillarnos ante aquello que el mundo nos ofrece, sino que en medio de las pruebas podamos serle fieles al Señor. Dígale a Él el anhelo que hay en su corazón. Yo sé que el anhelo que el Señor ha puesto en usted es que usted le pueda ser fiel a Él. Yo sé que usted, hermano, anhela con todo su corazón caminar en los diseños del Señor. Dígaselo. Ahorita que usted está orando, puede venir el enemigo y recordarle cosas que usted hizo. Pero, hermanos, la culpa fue clavada en la cruz. No hay condenación para los que están en Cristo. Nadie te puede condenar. Se lo digo de parte del Señor. Nadie te puede acusar de lo que Dios ya perdonó. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. El pasado está en el pasado. Hoy es una nueva temporada. Hoy es un nuevo momento. Con esa verdad en su mente, dígale al Señor: Señor, por los méritos de Cristo, yo me acerco delante de ti. Por los méritos de Cristo, yo puedo venir con confianza ante ti, Señor. En esa confianza, ahora dígale a Él: Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame a honrarte. Ayúdame, Señor, a glorificarte con mi vida.
Padre, gracias por esta hermosa congregación, porque somos siervos tuyos que estamos siendo moldeados, Señor. En el camino nos ensuciamos por el polvo de las veredas que nos toca transitar de la vida, Señor. Nuestro calzado se ensucia. Y muchas veces pecamos delante de ti, pero no lo hacemos determinadamente, no lo hacemos deliberadamente, Señor, porque lo que queremos es honrarte a ti. Yo te pido, Señor, que mires a cada uno de los que están esta mañana en este lugar, Señor. Hay un corazón que late, que arde por tu presencia. Hay un corazón que anhela lo que tú eres, lo que a ti te agrada, Señor. Hay un corazón que quiere glorificarte a ti. Ponga su mano en su corazón. Le ordenamos a nuestro corazón que día con día arda por la presencia de Dios, que día con día se pueda humillar delante de la presencia de Dios. Señor, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho, las palabras que nos han dado otros para elogiar lo que hacemos, ahora nos humillamos y lo ponemos delante de ti, porque ¿quién más sino tú, Señor? Eres tú, Señor. Si hay algo bueno en nosotros, sin duda eres tú, Señor. Si hay algo hermoso que brota de nuestra vida, no hay otra explicación, tienes que ser tú, Señor. Pero nos rendimos hoy ante ti, Señor, de la gloria. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nada, Señor, se queda para nosotros. Todo lo entregamos. A ti lo atribuimos. A ti lo damos, Señor. No nos postramos delante de este mundo. No adoramos nuestra propia vida, Señor. Solo ante ti, Señor, nos humillamos. Señor, que esta semana, sea una semana de determinación, de honrar tu presencia, honrar tu gloria, honrar la salvación que nos has dado, honrar el perdón que nos has otorgado, Señor. Que no haya día de esta semana donde hagamos concesiones con el mundo, que no hagamos ninguna negociación con aquello, Señor, que te clavó en la cruz del Calvario, que no le demos ninguna entrada a aquello, Señor, que ofende la santidad tuya. Que nuestras casas sean santuarios de tu gloria y de tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, esta mañana. Yo quiero profetizar sobre tu iglesia que esta semana, Señor, tú envías la provisión necesaria, Señor. Que tú envíes la sanidad necesaria. Señor, has visto la aflicción porque conoces el proceso en el que estamos. Respóndenos, Señor. De ti dependemos. En ti confiamos, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Amada iglesia, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sobre ti su rostro. Que el Señor te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Que te bendiga como te lo ha prometido. Que Él sea tu gloria quien levanta tu cabeza. Que te sorprenda, que la bendición de Dios te persiga día con día. Que el anhelo por su presencia, el celo por su presencia te consuma. Que el Señor te bendiga y ponga en ti paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Denle el mayor aplauso al Rey de Gloria esta mañana. Aleluya.